¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1558, Isabel I fue coronada reina de Inglaterra. Tenía 25 años, pero su juventud había sido tumultuosa y cuando asume la corona, en su cabeza había un programa político claramente establecido. La primera idea es que no quería contraer matrimonio, puesto que no quería depender de ningún hombre. Y la segunda idea es que quería reforzar la Iglesia anglicana establecida por su padre, Enrique VIII, de modo que, al ser ella la cabeza de esa Iglesia, se autolegitimaba en su monarquía. Para desarrollar todo este programa, vamos a ver que puso en marcha también un plan artístico en el que reforzaba esa imagen de reina virgen, sin ningún hombre que la acompañara en el poder y absolutamente entregada a la fe anglicana. Por supuesto que en su larguísimo reinado de más de 4 décadas hubo tiempos para algunas variaciones en ese programa político, pero sus últimos retratos nos muestran cómo la idea inicial que tuvo en el momento de ser coronada la va a mantener, ya digo, con algunas variaciones a lo largo del tiempo, hasta el final, y terminará por ser no solamente la reina virgen, sino además una reina virgen endiosada. Isabel I de Inglaterra nació el 7 de septiembre de 1533, hija del rey Enrique VIII y de su segunda esposa Ana Bolena. En el momento de su nacimiento fue nombrada heredera al trono, quitándole ese derecho a su hermana mayor, la futura María I, a quien se declaró como ilegítima. Pero la suerte de Isabel cambió drásticamente cuando aún era una niña. En 1536, su madre Ana Bolena fue decapitada. Su padre contrajo sus terceras nupcias, esta vez con Juana Seymour, y en octubre de 1537 nació el futuro Eduardo VI, siendo entonces Isabel la que fue declarada ilegítima y desposeída de sus derechos al trono inglés. A partir de ese momento, la infancia y juventud de Isabel se caracterizó por la inestabilidad de su posición. Cuando Enrique VIII murió en 1547, Isabel volvió a formar parte de los herederos de su padre, tras Eduardo VI y María I, gracias a la intermediación de la última esposa del rey, Catalina Parr. Al quedar Catalina Parr viuda, volvió a casarse, esta vez con Thomas Seymour, tío del nuevo rey Eduardo VI. La adolescente Isabel vivía por entonces con su madrastra Catalina, y sabemos de la relación afectuosa que nació entre la princesa y Thomas Seymour, una relación que provocó que Isabel fuera exiliada de palacio y enviada con la familia de Anthony Denay. Como resultado de estas andanzas adolescentes, Isabel quedó marcada por 2 principios. El primero, su fe anglicana, que se reforzó durante su estancia con Catalina Parr y, sobre todo, con Anthony Denay. La segunda, su rechazo a las relaciones amorosas que pudieran poner en peligro su posición política. Tras la muerte de su hermano Eduardo VI y dado que su hermana María I no tuvo hijos, Isabel supo que terminaría por ser reina de Inglaterra y no estaba dispuesta a compartir su trono con ningún hombre. Porque Eduardo VI murió en 1553, con solo 15 años y sin dejar descendientes. Aunque de partida quiso poner en el trono a su sobrina Juana Grey, finalmente fue su hermana mayor, María I, quien le sucedió. María I, ferviente católica, se casó a poco de ser coronada con su sobrino el futuro Felipe II de España, con quien esperó tener un heredero. En tanto éste llegaba, los derechos sucesorios recayeron sobre Isabel, sobre quien María tenía serias dudas por su fe anglicana, que Isabel procuró esconder. Pero María I murió en noviembre de 1558 sin herederos y la corona recayó sobre su hermana Isabel, quien de inmediato puso en marcha su plan de gobierno centrado en la consolidación de la Iglesia anglicana como principal fuente de legitimidad y de la que la propia reina Isabel habría de ser cabeza suprema,
una reina que se negó a casarse, forjando la leyenda de la reina virgen entregada completamente al bienestar de su pueblo. Hay un cuadro al respecto pintado en 1572 por Lucas de Gier. En medio aparece sentado Enrique VIII entregando la espada de la verdad a su hijo Eduardo VI. A la izquierda están representados Felipe II y María I, que se hacen acompañar del dios de la guerra. Mientras a la derecha, quien está pintada es Isabel I, acompañada por los símbolos de la paz y la abundancia. Volveremos con este autor más adelante, Lucas de Gier, pues fue de los pocos artistas de la corte de Isabel I que rompió una forma de retratar muy encorsetada y ajustada al programa político de la reina. Porque el primer retrato oficial de Isabel I, una vez coronada, fue elaborado hacia 1559 y del que solo se conserva una copia posterior, posiblemente de hacia 1610. Es un retrato poco naturalista, con una composición muy geométrica y en el que la reina lleva todos los atributos del poder. Habitualmente, los historiadores han puesto en relación este cuadro con el retrato que se encuentra en la abadía de Westminster de Ricardo II, rey de Inglaterra a finales del siglo XIV y cuyo asesinato terminaría por provocar la Guerra de las Dos Rosas, que terminó por encumbrar a los Tudor al trono. Recordemos que Eduardo VII, el abuelo de Isabel I, fue el primer rey Tudor. Es cierto que en el retrato de Isabel I, la reina adopta una posición similar a la de Ricardo II, vinculándose así con el último monarca inglés del que no había duda de su legitimidad. En realidad, en ese retrato de la coronación de Isabel I, lo principal es su claro sabor medievalizante. De ahí la facilidad para asociarlo con la pintura de Ricardo II, un monarca medieval. Pero es posible que Isabel I no buscase tanto ese vínculo con un ancestro de casi 2 siglos atrás, sino que quisiera proyectar esa imagen de reina virgen que había de ser la base de su gobierno. Porque esa figura femenina, rígida, geométrica, distante, se asemeja mucho a las representaciones de la Virgen María de la Baja Edad Media, del llamado gótico internacional. Se trataba, por tanto, de toda una declaración política. Pensemos en los retratos oficiales de sus predecesores. Enrique VIII se hizo retratar numerosas veces por su artista favorito, Hans Holbein el Joven, quien presentó al monarca de forma muy naturalista, pero donde todo quedaba centrado en la figura del rey. En el caso de María I, el retrato más famoso fue el que realizó Antonio Moro, donde a una notable dosis de realismo se unió la capacidad del artista para captar la habitación donde la reina estaba sentada, un control del espacio que vinculó a Moro con las tradiciones pictóricas clásicas, es decir, la del Renacimiento de los papas italianos, algo acorde con el espíritu católico de María I. Pero en su primer retrato oficial, Isabel I rompió con esa aproximación de la reina María al arte renacentista, e incluso fue más lejos. Enrique VIII había tenido cierta querencia por continuar las tradiciones artísticas medievales, como ya vimos en una sierra de historias previa. Isabel I directamente encargó una obra medieval, en concreto, una Virgen medieval. Es posible que ese gusto por la imagen rígida y distante ya estuviera en la cabeza de Isabel I cuando aún era una princesa, pues se conservan varias versiones de un retrato de autor desconocido que pudo haber sido elaborado hacia 1555, donde ya se apostaba por esas formas geométricas y en donde la reina, además, llevaba un libro en la mano. Una simbología que volvió a aparecer en un retrato pintado hacia 1559, donde Isabel I, muy rígida, lleva un libro en la mano izquierda y una flor en la derecha. Una iconografía que prácticamente se repite en el retrato Clopton, pintado hacia 1560, donde la reina volvía a aparecer de manera geométrica y distante, llevando un libro en la mano derecha y un par de guantes en la izquierda. Isabel I era una apasionada de los guantes. La idea a transmitir era la de una monarca serena y estudiosa siguiendo la correcta fe anglicana. A partir de ahí, los retratos de la reina se fueron enriqueciendo y perdiendo cierta rigidez. En el Gripsholm de 1563, Isabel I aparece de medio lado, gana cierto naturalismo, pero sigue mostrando una actitud distante. Ese mayor naturalismo también se puede ver en el retrato Hampden de 1567, donde la reina vuelve a aparecer de medio lado, de cuerpo entero y con unos guantes en una de sus manos, en una estancia que aparece decorada
con motivos florales y un tapiz de oro. Ese fondo apela de forma directa precisamente a los tapices medievales. Una vez más, Isabel I recordaba su querencia por viajar directamente al arte previo al Renacimiento. De ese mismo año 1567 tenemos otro retrato de autor desconocido, donde Isabel I abandona su actitud distante por aparecer con una efigie más soberbia. Hemos de pensar que en ese año la reina se encontraba enfrentada al Parlamento por su negativa a casarse y por tanto imposibilitada para dar un heredero. Ese cambio de actitud en sus pinturas bien puede mostrar cómo iba reforzando su autoridad frente a las presiones políticas. En ese año de 1567, el duque de Alba había llegado a los Países Bajos como gobernador de estos, iniciando una brutal política de represión contra los protestantes neerlandeses que buscaron el apoyo de Isabel I, quien optó por enviar a sus corsarios, Francis Drake y John Hawkins, a capturar la flota de Indias como forma de debilitar a los españoles, al tiempo que hacía frente a una rebelión de los nobles católicos del norte de Inglaterra iniciada en 1569. Como resultado de la represión contra estos levantiscos, en 1570 Isabel I fue excomulgada por el Papa, lo que no le impidió abrir negociaciones con la corte de Francia, católica, sobre la posibilidad de que la reina inglesa se casase con uno de los príncipes Valois, en principio el futuro Enrique III, para así lograr un aliado de peso contra sus enemigos españoles. Fue en ese contexto de inestabilidad cuando hacia 1569 la reina inglesa encargó el cuadro de las tres diosas en el que Isabel I asumía el papel de Paris, el príncipe troyano que había de elegir cuál diosa era la más bella, si era Atenea o Afrodita. El cuadro ha sido atribuido a Hans Ewworth, pintor flamenco protestante exiliado en Inglaterra desde 1545 y que mayoritariamente se dedicó a elaborar retratos. También se ha considerado que el cuadro pudiera ser obra de Lucas de Geer, a quien ya vimos antes pintando ese otro cuadro de Enrique VIII con sus hijos, y de quien sabemos que sí hacía este tipo de cuadros mitológicos, como uno dedicado a Salomón y la reina de Saba, pintado hacia 1559, y donde Salomón era en realidad Felipe II. Pero al margen de quién fuera el autor del cuadro de las tres diosas, quizás ninguno de los dos mencionados, supuso un cambio radical en la forma de ser representada Isabel I. La reina no solo aparecía en una pose natural y actuando frente a la rigidez habitual de sus retratos, sino que lo hacía dentro de una escena mitológica, como alter ego de un héroe clásico. La carga simbólica era notable. Una reina apuntada a la modernidad clásica, encarnada como una heroína, y que se disponía a elegir desde su posición de mando entre los poderosos de la época, tal como Isabel I actuaba frente a los Habsburgo, los Valois. Posiblemente esa elección quedó hecha cuando Lucas de Geer en 1572 hizo la pintura de la familia de Enrique VIII, donde Felipe II, como esposa de María de Inglaterra, venía con el dios de la guerra frente a Isabel I que abogaba por la paz. Pero este giro hacia el arte clásico terminó pronto, y ya para 1572 comenzó la serie de retratos de Isabel I que le pintó Nicholas Hilliard. Hilliard se formó como joyero, además de como miniaturista, y en sus miniaturas llegó a demostrar una gran habilidad para el realismo. Sin embargo, en el retrato Pelican de Hilliard, Isabel I vuelve a ser representada de una forma rígida, geométrica. Algo que volverá a ocurrir en el retrato Félix, también pintado por Hilliard, hacia 1575, donde la precisión de los detalles del vestido contrasta con el hieratismo de la reina. De ese mismo año de 1575 es el retrato Darley, de autor desconocido, y que durante años se consideró que podía ser de un artista italiano. Lo llamativo de este cuadro es que Isabel I, que ya contaba con 42 años, presenta un rostro posiblemente adecuado a su edad, frente al resto de pinturas en el que la reina pareciera congelada en un tiempo indefinido. Esa aceptación de su edad pareció dominar los siguientes cuadros de Isabel I, algo muy singular si tenemos en cuenta que la reina seguía negociando su matrimonio con un príncipe Valois. En cierta manera, que estos cuadros donde Isabel iba envejeciendo pudieran ser enviados a Francia, no dejaba de ser un guiño de la reina buscando ser descartada por sus pretendientes, algo que logró definitivamente en 1584.
Pero en 1585 todo cambió con el inicio de la guerra contra España. A partir de ese momento, Isabel I hacía frente a su enemigo más peligroso y había de mostrar la imagen de reina poderosa. Es en ese año cuando se pinta el retrato Hermine, obra de William Shigar o de George Gower, donde se recupera la figura rígida y geométrica de la reina, sin edad definida, pero con muchos más ornatos que en sus pinturas de juventud. Esa idea de la reina poderosa quedará aún más evidenciada en el retrato que se hizo pintar en 1588, tras la derrota de la Gran Armada española. Isabel I volvía a aparecer en un esquema muy rígido y geométrico. Su mano se colocaba sobre una bola del mundo. A la izquierda de su cabeza se veía en la lejanía la exitosa flota británica, mientras a la derecha, también a la lejanía, la armada española naufragaba. Es cierto que la derrota española fue compensada por la posterior derrota de la armada inglesa de 1589, a la que se añadirían nuevos fracasos de las flotas británicas en los siguientes años. Pero eso no impidió que el culto a Isabel I creciera. Un buen ejemplo es el retrato Ditchley de 1592, donde la reina, siempre hierática, muestra todas sus galas, además de sus inseparables guantes, mientras permanece de pie sobre el mapa de Inglaterra. Hemos de pensar que para esos años la literatura inglesa había sufrido ya un destacado despertar, tanto en la poesía como en el teatro, quizás ante la parquedad de las otras bellas artes, donde aún dominaban las formas de tradición medieval y anticlásicas. Es cuando, por ejemplo, Shakespeare había comenzado a escribir sus obras de teatro. Lo llamativo es que no solo Shakespeare, sino otros autores de su época no tenían inconveniente en apelar al mundo clásico para sus trabajos. Después de todo, recuperar los elementos de la mitología clásica o a personajes del mundo grecorromano como Julio César no implicaba una aproximación al papado, como sí lo era imitar las formas artísticas del Renacimiento, tan vinculadas al mundo católico. De ahí que encontremos poetas que al cantar a la reina la comparen con la diosa Diana, una divinización de la monarca que encaja bien con algunos de sus últimos retratos, como el Rainbow, elaborado hacia 1600, obra de Marcus Gyraers el Joven, probable discípulo de Lucas de Heer, y que fue capaz de dotar de un realismo a sus obras que rompía con el hieratismo que había dominado casi todo el reinado de Isabel I, lo que no quita que la reina fuera representada de forma completamente idealizada. Una idealización que posiblemente llegó a su máxima expresión en el cuadro de la procesión de Isabel I, también realizado hacia 1600. La reina, hierática y sin edad definida, es llevada en andas por sus nobles en una procesión que puede recordarnos a las de las vírgenes católicas. Isabel I encarnaba así en este cuadro su ideal máximo, el de la reina virgen ya divinizada. Isabel I murió poco después, en 1603. Por el camino había hecho ejecutar a su principal rival, su sobrina María Estuardo, reina de Escocia, a la que ya hemos dedicado una sierra de historias. Pero dado que Isabel no tenía descendencia, su sucesor había de ser el hijo de la decapitada María Estuardo, Jacobo VI de Escocia, que hubo de convertirse en Jacobo I de Inglaterra. De esta manera, se puso fin a un reinado, el de Isabel I, caracterizado por la intransigencia religiosa anglicana, tal como quedó evidenciado en el rechazo casi total a las formas artísticas renacentistas y la creación de una imagen de la reina en la que Isabel I era representada de forma hierática y sin edad. Pero curiosamente, el último retrato oficial de Isabel I llegó poco después de su fallecimiento, hacia 1610, obra de un autor anónimo, pero que bien pudo conocer a la reina en vida. En ese cuadro, Isabel I es una mujer mayor, con un libro en su mano izquierda, vestida de gala, pero vencida por el tiempo y la decrepitud, a quien, a pesar de su empeño por ser eterna, como una diosa, la muerte, que aparece en el ángulo superior derecho, le alcanzó.